Hola, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Un placer estar acá con Carolina, Gaby, Alejandro. Muchas gracias a todas y a todos los que se están sumando a este panel. Eh, un primer agradecimiento a los organizadores del Consejo, de este Congreso Americano de Mediación, sí, que va creciendo y que está fantástico. Nos tiene atrapados a miles de colegas en el campo. Bueno, armamos este panel y mis colegas me pidieron que yo sea el que comience porque tuve la idea del tema, del temario, y cuando pensé en el tema, le dije a Leo Tarán, que es el quien me llamó para ver qué hacíamos, le dije, mirá, me encantaría un panel con Carolina, Gaby y Alejandro sobre el tema de mediación en conflictos políticos, sociales, qué cosas hay de similares y qué cosas hay de diferentes con mediación en conflictos interpersonales, los conflictos familiares, conflictos, bueno, entre personas. Y quedó, y salió así. ¿Y por qué? Entonces, mis colegas me dijeron, bueno, comenzás vos explicando por qué el tema y por qué el panel. ¿Por qué el tema? Bueno, el tema porque yo he tenido el privilegio de poder trabajar tanto en conflictos personales como en conflictos interpersonales, como en conflictos políticos sociales, y les estaba comentando recién a mis colegas que muchas veces trabajando en los conflictos políticos sociales, la, las técnicas, la orientación, el enfoque, ¿no es cierto?, de haber trabajado, de haber tenido la experiencia de trabajar en conflictos interpersonales, me ayudó mucho, ¿no? Yo, así un poco en broma, un poco en serio, he dicho muchas veces que haciendo la mediación entre los presidentes de Colombia y Ecuador, utilizaba técnicas de mediación en divorcio, ¿no? Porque el conflicto era tan visceral entre ellos dos que parecía, me hacía acordar a situaciones que había vivido trabajando con parejas que se divorciaban. Este, También muchas veces, digamos, tratando de mirar la conflictividad, dando un paso para atrás, mirabas el sistema y mirás el sistema familiar de la misma manera que muchas veces mirás el sistema social, ¿no? Y decís, bueno, ¿cuáles son los tipos de intervenciones sistémicas que podés hacer en esta situación compleja? Y entonces siempre me resultó atractiva esta idea de que muchas herramientas, enfoques, maneras de abordar la conflictividad en los conflictos interpersonales que tenemos los que nos formamos como mediadores para comenzar a hacer mediaciones en conflictos interpersonales, también son utilizables en mediaciones en conflictos sociales o políticos. Y entonces dije, bueno, a ver, Carolina trabajó en Bolivia en temas de diálogo y en contextos de conflicto político y social. Gaby Kerehatsu es pionera de la mediación comunitaria en Argentina y se metió en conflictos sociales y comunitarios durante muchos años. Y ahora además es coach y tiene una cantidad de experticias en el tema en el ámbito de la individualidad y de lo interpersonal que tiene muchísima riqueza. Alejandro Nato es un especialista en conflictos sociopolíticos y es abogado que también ha trabajado en conflictos interpersonales. Y yo también tengo la vida en los dos campos, entonces tengo la experiencia de haber trabajado en ambos campos. Bueno, hagamos una conversa sobre eso, a ver qué hay de similar y qué hay de diferente. Entonces, bueno, ya expliqué
el porqué del tema, ya expliqué el porqué del panel, cumplí mi misión, tienen la palabra ustedes ahora, a ver Bueno, quién dice qué. Vamos. te olvidaste un detalle importante, y era que nos íbamos a juntar para conversar y disfrutar de esta conversación. Eso dijimos. Eso dijimos. Lo dijimos ¿Por qué? porque aceptamos la invitación los cuatro desde ese lugar, ¿no? Dijimos que qué lindo, qué disfrutable poder conversar y poder como compartir un momento de aprendizaje que podemos generar entre los cuatro a partir de esta reflexión que propuso Francisco. Sí, y un desafío que asumimos. Y asumimos un desafío, que es no hablar antes. Eso lo hicimos. Yo no sabía si lo íbamos... No hablamos nada. Eso no sabía si lo íbamos a confesar. A Ponce, pero sí, nos propusimos eso. Yo lo que creo es que el mecanismo sorpresa y la tolerancia, la alta tolerancia a la ambigüedad que requieren estos procesos, me parece que tiene también que ver con esto de, en este caso, no conversar, pero en los casos en los que sí intervenimos, sí o sí tenemos que planificar, y tenemos que planificar mucho. Me parece que está bueno poder decir que en todo lo que sea, en toda mediación, por supuesto, tenemos que tener una planificación, pero justamente si hablamos de conflictos sociales, la planificación es muchísimo mayor, más allá de las técnicas que podemos utilizar de distintos ámbitos. Y esto sí que creo que requiere una alta tolerancia a la frustración, una alta tolerancia justamente a la ambigüedad, ¿no? No sé qué opinan de eso. Yo me sumo con un... Perdón. Dale, ¿Voy yo? Sí, que me sumo con una reflexión que... Digo, se me había activado la cabeza y hace días que ando pensando en esto, ¿no? Y una de las cosas que pensaba es que en la mediación interpersonal, el encuadre, las reglas que organizan el dispositivo tienen mucho más de enlatado que de co-creación o co-construcción específica para el caso, ¿no? Amén de las adaptaciones locales que hay que hacer a cada contexto en el que lo vas a desarrollar, tenemos como la fórmula de 3 o 4 reglas que nos organizan. Creo que en los conflictos sociopolíticos es mucho más fuerte y es esencial el trabajo de co-construcción de reglas que van a validar el espacio donde se va a desarrollar el proceso. Y me parece que ahí, si bien está la similitud de que radar la cancha, acordar reglas de base, es necesario en ambos casos, los procesos a través de los cuales se establecen, me parece que tienen una diferencia. Yo, si me permiten, quisiera pellizcar el tema desde que muchos de los microconflictos, y algo de esto lo dijo Frank, te sirven muchísimo para poder trabajar el macroconflicto. Y del macroconflicto, lógicamente, tenés un montón de pensamientos, de diseños, de planificación, que una vez que los tomás como algo familiar, te familiarizaste con ellos, lo podés llevar perfectamente al microconflicto. Entonces creo que hay una retroalimentación. Ahora, me parece que hay algunos temas puntuales que no son directamente proporcionales de un ámbito al otro y no son traspolables, no son trasladables. Creo que, y coincido contigo, Carolina, que en el microconflicto hay, no solo por un tema de escala, sino también por una relación de la delimitación de las partes, de la delimitación de los temas, de la delimitación de los problemas. Cómo uno puede llevar adelante la teoría general de los sistemas, como dijo Francisco, cómo uno puede llevar adelante el buscar intereses, y en cambio en la lógica del macroconflicto ya pasamos a diferente tipo de complejidad, y esa complejidad nos obliga indudablemente a pensar desde la multiplicidad, desde otro tipo de apertura, y ahí es donde me queda corto, no me es todo abarcativo la teoría general de los sistemas y la búsqueda de intereses. Lo pongo como elemento para empezar a charlar entre nosotros, pero me parece que
que por ahí va algunas acepciones desde las cuales creo que puedo aportar. Genial, genial. Bien. Yo creo que, bueno, a ver, planificación, encuadre, micro y macro. Ahora, vos sabés que a mí me sorprende cómo esas son las diferencias, ¿no? Porque sin duda alguna, y me parece genial esta reflexión de Caro del encuadre enlatado, una de las cosas que caracteriza o que diferencia realmente las intervenciones en conflictos políticos sociales de las intervenciones en los conflictos interpersonales es precisamente toda la etapa pre-proceso, ¿no? Toda la etapa de construcción del proceso. Eso me parece. Ahora, cuando trabajo con las personas, se trate de presidentes o de parejas que se divorcian, se trate de líderes sociales, de líderes sindicales, de organizaciones de la sociedad civil o de políticos de la oposición y del gobierno, cuando trabajo con el individuo, yo me siento igual. Yo siento que trabajo exactamente igual con esas personas que cuando trabajo con el vecino que se está peleando con el otro vecino, que su mecanismo de funcionamiento, su manera de ver el mundo, cómo le funcionan las percepciones, los temores, las emociones, es igual, ¿no? Claro, es igual. Entonces vos decís, claro, sí, me hace acordar a este vecino que en un arranque de ira cortó el árbol. ¿No es cierto? Y resulta que acá el líder sindical mandó a la manifestación y quemaron el edificio, ¿viste? No hay mucha diferencia en el sistema de funcionamiento. Claro, como que se trata de seres humanos, ¿no? Exactamente, somos personas en ese momento que estamos peleando por nuestros intereses, con miedo, con ansiedades, con la búsqueda de o romper ese vínculo o a la vez aceitar ese vínculo, ¿no? La palabra vínculo también está muy presente. Entonces, de repente, si vos estás en un macro conflicto donde están las personas, es inevitable asociar al señor que se divorcia, a la señora que está enojada con la vecina, al presidente que está enojado con el otro presidente. ¿Por qué? Porque somos personas emocionando, buscando apelar a lo más conocido, que es la confrontación, ¿no? Entonces yo me defiendo y te ataco. Y esto es inevitable. En un primer momento. Sí, pero tanto en micro como en macro hay narrativas constitutivas, las personas tienen creencias acendradas, hay cultura en juego, y eso lógicamente requiere que en ambos dispositivos nosotros no somos terceros meramente observadores. Generamos vínculos, generamos relaciones y al mismo tiempo, bueno, tenemos un rol de estructurar, generar, vincular desde la confianza. Y me parece que la confianza a la cual hace referencia Fran te pasa, o sea, desde tu rol, te pasa tanto en el ámbito familiar como en la búsqueda de confianza, como en el ámbito de la construcción de escenarios donde requiere un diseño y una planificación en el ámbito macro. Ahora, me parece que hay algo que está bueno que plantea Fran, porque tiene que ver con dinámicas de acercamiento también. Uno está permanentemente dentro de lo que es el rol del tercero, buscando esas dinámicas de acercamiento. Y con las personas nos acercamos, tanto lo macro como lo micro, del mismo modo. Podemos tener estrategias distintas, pero el acercamiento es del mismo modo. ¿De qué modo, Ale? No, yo creo que uno puede tener, mira, para ahondar en esto, yo creo que uno puede tener estrategias en lo macro que giran alrededor de la ironía, que giran alrededor del tacto, que giran alrededor de la amabilidad, pero si eso lo llevas a lo micro pasa lo mismo. O sea, no podés en las lógicas empáticas sacarte de las reglas de juego el cómo es uno, el dejar fluir, el permitir que pase lo que tiene que pasar. O sea, principios que ya sabemos que eso está
dentro de las reglas básicas del relacionamiento. Y me parece que eso hace rico un espacio como al otro, que no podemos predeterminar qué es lo que va a pasar entre las personas y que algunas cuestiones que tenemos dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestras herramientas y también en las dinámicas de las relaciones que tenemos en la vida personal, las llevamos a ese espacio. Uno es como es y las llevamos a ese espacio como somos. Yo tengo un Cada amigo uno es que me como dice, es y anda claro, yo siempre tengo un con lo amigo que me opuesto. dice, vos vas a una reunión y vos caes bien, yo voy a una reunión y caigo mal. Y entonces yo pensaba, ¿y si este fuera tercero? ¿Le iría mal? Y posiblemente le iría mal. No sé si es directamente proporcional el argumento de mi amigo, pero me parece que tiene mucho que ver también en que todo no lo podemos construir, que todo no lo podemos prever Claro, y que mucho de nosotros va a estar allí a pesar de nosotros. Va a estar allí con nosotros, nos guste, no nos guste, nos va a acompañar. Y son personas las que tenemos, tanto a nivel macro como a nivel micro. bien. Yo me preguntaba si es posible que hayan conflictos sociopolíticos sin que hayan conflictos interpersonales. Como imaginándome lo interpersonal metido adentro de una complejidad mayor que abarca lo sociopolítico. Porque lo que vengo escuchando es las personas estamos siempre y lo interpersonal está siempre, pero cuando hay más gente y por ende hay que alojar más diversidad y por ende ya se trata de colectivos y de instituciones, va creciendo la complejidad del sistema en el que nos metemos, ¿no? Bueno, déjame que te diga que me parece que eso es genial, porque siempre se trata de personas. Esta mañana en el video que mandó Lederach, él decía, en el Congreso americano, no sé si lo vieron, él decía que lo primero es el quién, y que eso le llevó muchos años a él entender, ¿no es cierto?, y aprender, porque claro, la formación genérica, la formación tradicional, es enseñarte a mirar el conflicto, ¿no es cierto?, y haces conflictología y estudias el conflicto y los componentes del conflicto y todo lo demás, y que su gran enseñanza es que el primero es el quién. Y la verdad es que, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero un buen porcentaje de la conflictividad social está alojada en la manera en la que los líderes de un lado tienen en su cabeza construido a los líderes del otro. ¿No es cierto? Cómo la pelea política, la pelea social, la pelea inclusive en las calles, etcétera, está apoyada y construida en las imágenes y en la representación que tienen los individuos de sus adversarios o sus enemigos, ¿no? De sus enemigos. Y cómo esa construcción alimenta la conflictividad en el momento en el que esa construcción empieza a desarmarse o se desconfirma, como sucede en los procesos de acuerdo, como sucede en los procesos de negociación y construcción de acuerdos, la conflictividad comienza a desmoronarse, a desmoronarse, ¿no? De manera tal que me parece a mí que realmente es súper importante tener presente cuando uno trabaja en los conflictos sociales que no es el Estado, el gobierno, la minera, la empresa, el sindicato, estos de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, sino que hay personas que establecen una relación interpersonal allí que sostiene la conflictividad. Y esas relaciones interpersonales que sostienen la conflictividad es donde muchas veces hay que meterse a trabajar, ¿no? Sí, y acá hay algo que es importante lo que decís, porque vos fíjate que nos hemos encontrado más de una vez con las voces de estos líderes que dicen, a mí este proceso no me sirve, yo quiero que se cumpla la ley, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta creencia de que si estoy en este proceso, entonces seguramente no se va a cumplir la ley? Entonces buscamos justamente todas esas
esos procesos conocidos donde nos llevan a seguir enganchados en el conflicto, justamente porque ese es el alimento. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas veces yo he preguntado, ¿qué pasaría si este conflicto se resuelve? Y automáticamente el cuerpo de este líder es, ¿no? Entonces la interpretación podría ser, wow, que me quedo sin justificación, ¿no? ¿Cómo justifico? Nos ha pasado muchas veces, sale con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones de cambio climático, con personas que trabajan con la discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo contribuir? Nosotros revirtiendo esto, en este marco, usted quédese tranquilo porque no se van a ver vulnerados ningún derecho, simplemente vamos a generar un espacio donde vamos a conversar sobre la problemática. Entonces, le das vuelta para que la persona pueda generar este espacio de confianza. No es que yo, si me quedo acá, estoy traicionando esa creencia que hasta ahora me sostuvo y que además me dio un lugar en el mundo, porque también hay que pensar eso. Bien. Lo identitario, en definitiva, ¿no? Ale, ¿cómo? ¿sí? No, yo quería decir alrededor de lo que acaba de decir Gaby y Frank, que hay una semántica del poder también, que no está ajena, donde se saturan recelos, donde acontecen vínculos en los cuales hay una competencia feroz por ver quién impone la razón, ya no por ver quién impone el interés. Y ahí es donde me parece que las relaciones antinómicas se potencian más que se enervan. Y esa potenciación requiere que nosotros, ultimemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder trabajar bien con las personas. Por eso valoro muchísimo que tomemos esto de todo lo que aprendemos en lo micro para llevarlo al mundo de lo macro, porque en definitiva, como bien decía Frank, son personas, más allá que se incorporen ingredientes de poder, se incorporen ingredientes de polarización, lógicas antinómicas, siguen siendo personas. Pero vos sabés, hermano, yo no sé si a vos te pasó, pero a mí me ha pasado, tengo una mujer bastante poderosa. ¿Vos sabés las disputas de poder que hay en las familias? O sea, Sí. solo para no decirte las parejas, las disputas de poder, las peleas de poder que hay es una cosa terrible. Entonces, y vos sabés que eso me pasaba con Uribe y Correa. Cada uno de ellos tenía construido en su cabeza la imagen del otro como alguien que lo quería someter, como alguien que quería pararse por encima y demostrar que es más, ¿no? Entonces, demostrar que es más o demostrar que el otro es menos, ¿no? Y eso es una cosa increíble, cómo es absolutamente indispensable poder meterse ahí y trabajar para desarmar eso, porque si no, el conflicto no tiene solución, porque el propósito es hacer al otro menos, ¿no? ¿Pero eso no es bastante humano? Sí, totalmente. El factor humano está en juego en todos los ámbitos de las relaciones. Totalmente. Bueno, pero tenemos... Sí. Sí, que como recapitulando, estaba pensando que creo que una de las cosas que hemos dicho es que preparar las condiciones para que ciertas personas, se me vienen los quienes estratégicos, puedan transitar un proceso de cambio, que es el que acompañamos y es el que permite transformar el conflicto, es más complejo y ahí se juega una diferencia cuando se trata de conflictos sociopolíticos, ¿no? Preparar esa condición para dos personas, por ejemplo, que están transitando su divorcio, esa preparación tiene menos complejidad, pero en definitiva estamos, ¿no?, como creando condiciones desde el vínculo que generamos, el dispositivo, el método que usamos, desde esta invitación a transitar un proceso de cambio en definitiva de una persona, en términos de emociones y de creencias. Sí, yo creo totalmente. Que la también... Dale, Frank, dale. No, solamente quería traer esa idea de que las intervenciones en procesos políticos sociales habitualmente son multifoco y multinivel,
¿no? Como las define Ledrach, en donde lo que nosotros podemos hacer es alguna especie de contribución, no necesaria, de contribución al proceso más grande de transformación, ¿no? Mientras que en la intervención interpersonal, ese ámbito de foco y de nivel de intervención es mucho más restringido, más acotado, ¿no es cierto? Se reduce y por tanto la complejidad también se reduce, ¿no? Ahora, no sé si no es más relevante la contribución en ese ámbito más reducido que la contribución que podemos hacer en el otro ámbito más amplio. En fin. Bueno, por eso yo les decía antes lo de la tolerancia a la ambigüedad, porque por más que nosotros podamos en conflictos políticos sociales aplicar técnicas que venimos trabajando en lo comunitario o en lo familiar o en lo escolar, lo que sí yo puedo dar testimonio es que no podemos extrapolarlas, ir directamente con esas herramientas, como decimos siempre, ¿no? Con esas cajitas de herramientas pequeñas y abrirnos al mundo de lo político social, porque hay un montón de lógicas que no son iguales y tenemos, uno es más en el aspecto más personal o privado, el otro es en el aspecto público. ¿Cuántas veces queremos trabajar la confidencialidad y es imposible tener la confidencialidad en un proceso público? Y cuántas veces tenemos que poner un montón de energía trabajando con el periodismo o con determinadas voces para que vayamos avanzando poco a poco. Entonces, el mensaje que yo quiero dar es que aquellas personas que quieran trabajar en procesos políticos sociales tienen que tener mucha capacitación, muy diversa y muy profunda, porque en todos estos años, si nosotros cuando comenzamos, yo me acuerdo, las primeras mediaciones en la Defensoría del Pueblo, que nosotros teníamos que formar un equipo, decíamos, de élite, ¿no? Porque buscábamos quiénes eran los mejores para capacitarnos en muchísimas más técnicas y muchísimas más formas de mirar este mundo tan complejo. Y la verdad que todavía es el día de hoy que necesitamos más estrategias, porque hoy está la calle cortada en la Argentina, ¿no? Tenemos las voces que evidentemente entre los 100.000 muertos y las calles cortadas, la verdad que yo digo, no sé, algo no hicimos bien o no supimos ser escuchados en los ámbitos políticos, pero algo pasó, porque si venimos trabajando hace 20 y pico de años y los conflictos no solamente siguen, sino que se han agudizado, me estoy preguntando, ¿habremos hecho algo mal o no hemos podido incidir en la política para que realmente nos tengan en cuenta? ¿Cuántas veces hemos dicho, hay equipos formados, hay gente en todas las áreas del gobierno y no se las consulta? Entonces, yo quisiera preguntarme también eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal la comunidad mediadora? Vamos a ponerlo más en genérico, para que no nos consulten, para que no nos tengan en cuenta en la altísima conflictividad que hay hoy y que ha ido creciendo y que seguirá creciendo. Perdón que cambié el eje, pero... No, está bien, con ese eje vamos. Está bueno, está bueno. Yo creo que hay temas de enfoque también dentro de nuestro espacio o campo de acción, y esos temas de enfoque exigen ajustes metodológicos también y aprender sobre lo que acontece en los contextos. Yo creo que todavía muchos estamos con la gran pregunta de cómo es la etapa en la cual estamos transitando. Y esa pregunta obviamente nos exige redoblar la apuesta en cuanto a los elementos que tenemos de acción, lo que aprendimos y si eso lo que aprendimos y los elementos de acción alcanza para estos escenarios. Esto por un lado. Por otro lado, las categorías prepandémicas que tenían que ver con la convivencia, la coexistencia. Hoy está la sobrevivencia dando vuelta y esto lógicamente propone, exige, marca otro tipo de acción. ¿Por qué? Porque la furia en las calles, porque los modos de acción colectiva son distintos también. Son distintos, están marcando una nueva dinámica de relación con el poder.
una nueva lógica de vinculamiento con el Estado. Y eso obviamente hace que en lugar de los terceros, ya para poder convocar a un tercero tenés que pensar más en quién puede venir de afuera, ya sea Francisco, que está en el caso de Naciones Unidas, quién puede venir de afuera que pueda llegar a dar garantía total de no estar inserto dentro de la dinámica polarizada de cada uno de los países, para poder lograr algún grado de confianza en ese tercero que algo pueda hacer. Entonces digo, no solo hay una cuestión de enfoque desde donde miramos los conflictos, sino también hay una cuestión de cómo se construye confianza hacia ese tercer lugar, que tiene que ver con la posibilidad de colaborar con el conflicto. Y se alcanza con lo que tenemos, a partir de cómo cambió el contexto, la relación entre el poder y la ciudadanía, la relación entre la tensión que existe desde lo que es la democracia deliberativa con la democracia representativa y la desigualdad profunda que está presente dentro de nuestras relaciones, más el incremento de las violencias como se están dando. Entonces creo que todo eso obliga, y nos obliga a pensar el campo en el que estamos y nos obliga a cada uno de los que estamos en este campo a rediseñar metodologías. No quedarnos con lo que tenemos, porque con lo que tenemos no alcanza. Esto de por qué no nos llaman. Bueno, quizás porque no sabemos todo lo que tenemos que saber. También por qué no nos preguntamos eso. Bueno, vos sabés que estaba pensando que cuando yo comencé a meterme en conflictos familiares, dije, no, yo de esto no sé nada, me tengo que poner a estudiar. Y me tuve que poner a estudiar. Lógico. Cuando tuve una pequeña oportunidad de participar en conflictos en el ámbito escolar, dije, no, esto yo no entiendo bien, hay cosas acá que yo no sé. Y me tuve que poner a estudiar un poquito. No me hice experto ni nada. Y yo creo que eso nos pasa, por supuesto, el salto de los conflictos interpersonales a los conflictos políticos sociales, como bien dice Ale, requiere y como vos decías, Gaby, subrayaba, requiere que uno seriamente se prepare para eso, si ese es el campo en el que uno quiere trabajar, ¿no? Yo tuve mucha suerte porque tuve mucha preparación antes y porque siempre fue un campo que me interesó mucho, pero sin duda alguna uno se tiene que preparar específicamente y tiene que tomárselo con mucha seriedad. El diseño de procesos en estos tipos de conflicto macro, como dice Ale, también es un diferencial muy importante porque lo que estás buscando que se transforme es mucho más amplio, más vasto, más complejo, ¿no es cierto?, que lo que estás buscando que se transforme cuando estás en un conflicto interpersonal, ¿sí? Ahora que estamos con la brújula perdida en muchos de los conflictos sociales y políticos en los que estamos hoy en día, me parece que es innegable. Hacia dónde va la democracia y qué tipo de sistema necesitamos darnos como civilización y como sociedades, me parece que estamos todos con la brújula medio andando mal, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo pasa? También pensaba que en los ámbitos familiares, las familias están transformándose, contanos, Caro, pero están transformándose de una manera brutal, ¿no? Sí, yo, o sea, enganchada en esto que vienen planteando, me sumo a esta idea de que lo estaba como organizando. Por un lado, el contar con modelos teóricos que te permitan comprender el fenómeno, hacer alguna lectura del fenómeno en el que nos estamos metiendo. Y definitivamente, si bien hay un eje común en esto de somos seres humanos, somos todas personas, ¿no? Ese es el eje común, pero depende del sistema en el que estamos operando, como la especificidad desde qué pasa en un divorcio, ¿no?, y qué es lo que pasa en cualquier proceso, no sé, comunitario o sociopolítico más grande. Ese es un nivel. Hay otro nivel que tiene que ver con las metodologías,
Y yo me atrevo a decir, por lo menos en Argentina, creo que hay como una tendencia a homogeneizar lo metodológico en la mediación. No, por un lado está bien que hablemos de mediación en términos generales, pero también hay distinciones metodológicas que son no importantes, que son fundamentales, ¿no? O sea, si hablamos de diálogo como metodología, hay un salto cualitativo en relación a la mediación como metodología, en cuanto al paso a paso, los roles que se requieren, etcétera, etcétera. Y creo que ahí falta conciencia, falta aprendizaje, faltan distinciones. Y hay otro nivel que tiene que ver con la flexibilidad metodológica y con lo que decía Lale de la posibilidad de recrear, ¿no?, la metodología, que es comprender por qué funciona lo que hago, ¿no? En esto, y me lo junto con los enlatados, de que aprendí que tengo que hacer primero esto, después esto, y voy con la receta. Si no logro en algún momento una comprensión de por qué eso que hago funciona, no tengo maniobrabilidad para crear metodología, ¿no? Y para saber que puedo adaptar cosas sin modificar la esencia de lo que funciona, digamos, ¿no? Sí, pero yo me sigo quedando, ¿no? Vos ya abriste otro paraguas que me encanta porque tiene que ver con esto de que somos eternos aprendices, ¿no? Y todo el tiempo necesitamos estar abiertos a ver qué es lo que, porque nosotros casi todos vinimos con el aprendizaje de un modelo, después otro modelo, después metodología. Algunos nos decían, bueno, pero no, este no es ese modelo. Y perdimos mucho tiempo discutiendo qué modelo, con qué práctica, qué metodología, quiénes son los mediadores, quiénes no son los mediadores. Y la verdad que yo en esa discusión ya no entro más porque me parece una pérdida enorme de tiempo, justamente, ¿por qué? Porque la conflictividad mundial, o sea, creo que el COVID fue como el emergente, como el iceberg de todo lo que no habíamos podido pensar, resolver, independientemente del análisis sanitario que podamos hacer. Entonces yo creo que esta es una enorme oportunidad, esto que está pasando en este congreso, donde estamos cientos de personas conectadas. Me parece que tenemos que reivindicar también que a veces el progreso, entre comillas, viene con mucho sufrimiento. Y entonces me parece que sentarnos en este momento a pensar cómo vamos a organizarnos de otro modo y de qué paso deberíamos dar en este momento. Lo primero es conversar entre nosotros, ¿no? Conversar entre nosotros, la conversación entre distintas disciplinas. Ya hay muchas voces de filósofos, de antropólogos, personas que ya están analizando, ¿no? Sociólogos que están analizando qué mundo viene. Cuando dijiste lo de las familias, hay un montón de modelos de familias. Y esto lo tenemos que asimilar. Y hay un montón de modelos de organización. Ya las empresas no tienen que tener un formato, ya las familias no tienen que tener un formato. Hay un montón de cuestiones que me parece que tenemos que analizar con seriedad, con profundidad, con humildad, para ver de qué modo podemos ser útiles, porque si no, ¿para qué necesitan las personas un tercero? Justamente porque nosotros se supone que vamos a venir a ayudar a mirar con más claridad, a poder poner un faro hacia el futuro, de poder trabajar desde la lógica de la cooperación. Nosotros, ese es el rol nuestro como tercero, ya sea que lo hagamos como mediadores, como facilitadores, como negociadores, no importa. Por eso el campo de la gestión constructiva de conflictos me parece que es mucho más abarcador, ¿no? Pensarlos desde ese lugar, abandonar las denominaciones de lo alternativo, ¿no? Lo subsidiario. Me parece que todo lo que está pasando es una enorme oportunidad para que nos pongamos de acuerdo a pensar diferente, ¿no? Porque justamente en los escenarios que vienen van a ser muy diferentes. Y así como en su momento nosotros estábamos, ¿te acordás, Ale?, trabajando con muchísimo esfuerzo para generar un espacio de consenso y de repente la voz que se amplificaba era que se vayan todos, incluso nosotros, ¿no? Entonces, no, nosotros primero. Váyanse ustedes primero y después que se vayan los demás.
Era muy frustrante, muy frustrante. Por eso digo lo de la alta tolerancia a la frustración, porque realmente te hacen partícipe de todos los dolores de la humanidad, a vos ahí que estás tratando de generar un espacio de diálogo, ¿no? Salí del medio Bueno, y pero dejame hacer también, quilombo. Uno me dijo eso y me encantó. Salí del medio y dejame hacer quilombo. Me parece maravillosa esa frase que escuché. Claro, claro. Una dosis de Como si el realidad del está medio no lo buena. dejara, como si el del medio fuera un lugar de no dejar hacer quilombo, ¿no? Y esto también tiene que ver con la imagen que damos, con el lugar que nos ven. Esta es la representación Ujú, social que tienen de nosotros. ujú, Me gusta esa frase que me dijeron, salí del medio y déjame hacer quilombo, porque me permite, digo, me permite reflexionar alrededor de eso, de cuál es nuestro lugar. Esto es no estar allí para colchonar a nadie, no estar allí para evitar mm, que produzcan los acontecimientos que tienen que evitar, que surja mm, verdaderamente el lugar que tiene que tener el actor, que no es audible, que no es escuchado. Bueno, quizá la representación social que hay de ese tercero es que está allí para que para que ese actor no sea. Y eso mm. también es el lugar a replantear. A mí me parece que hay algo que están planteando ustedes que me lleva a reflexionar alrededor de esto que decía Carolina, que yo dije, que no dije, pero que ella dice que yo dije, que A es ver, que habría que recrear la metodología. Ella puso la palabra recrear, que no la usé, pero yo uso una palabra que es procrear. A mí me parece que a ver. hay que procrear espacios que permitan saber qué querer, porque cambió tanto la sociedad. Yo creo que la sociedad antes sabía lo que quería, pero no sabía cómo lograrlo. Y entonces estaba bueno eso del utilitarismo que se usa para Mm. buscar el interés. Pero me parece que ahora la sociedad no sabe qué es lo que quiere, sabe que algunos tienen que garantizarle esos mínimos para poder estar, pero no sabe bien todavía qué es lo que verdaderamente se quiere. Posiblemente hasta sepa cómo lograr algunas cosas, pero no sabe qué es lo que se quiere. Entonces creo que hay que generar espacios dentro de estos ajustes metodológicos para poder procrear esto de cómo se encuentra el querer, más que cómo buscamos el interés. Y creo que eso sí genera una lógica de rediseño metodológico necesario. Pero es al calor de cómo cambia la sociedad, no al calor de cómo nosotros seguimos con las maquetas para ver cómo se las ponemos adentro de la cabeza de la gente. Me parece que estos lugares tienen que ver más con los valores que con los intereses. Me parece que los valores también son parte de la función de la acción humana, que detrás de los valores están las razones y que no siempre la puja es por intereses, sino que las razones muchas veces tienen que ver con el por qué se conflictúa, el por qué se está allí, el por qué se plantea un acontecimiento. Entonces, Vos sabés creo que que yo creo, estos ajustes a partir de cómo va la sociedad, hacia dónde va la sociedad, nos interpelan a nosotros y nos exigen replantearnos desde dónde buscamos nosotros lo que buscamos. ¿Seguimos buscando intereses cuando lo que en verdad está en juego son valores? Y por otro lado, los valores como tales no siempre van en un juicio de jerarquización y a partir de la jerarquización se dirimen. Tiene que ver con juicios de comparación, de equivalencia, requiere de espacios distintos y nosotros estamos predispuestos a generar esos ámbitos, tenemos los tiempos para generar esos ámbitos. Bueno, lo pongo vos para sabés que, discutirlo. uy, sí, esto va para toda la tarde, ¿no? Vos sabés que yo creo que la sociedad civil sabe mucho más lo que quiere que la política. Yo me atrevería a hacer esa afirmación categórica. Yo creo que la sociedad civil, por supuesto, tomada en su conjunto, eh, sabe a dónde va. La sociedad civil quiere más libertad, la sociedad civil quiere tener que se respeten sus derechos, quiere vivir tranquilo, quiere tener trabajo, quiere tener seguridad. No es tan difícil. Y me parece que los reclamos, a mí me encanta cuando empiezo a analizar los reclamos de distintos grupos, ¿no? De líderes sociales, políticos, educativos, que te dicen, mirá, yo en realidad lo que quiero es vivir tranquilo. Después tenemos que ver qué es vivir tranquilo, pero en general te dicen,
Yo quiero vivir tranquilo, quiero la educación, quiero darle educación a mis hijos, quiero que haya justicia, no quiero tener miedo de salir a la calle. Eso es como lo básico, y no sé si estamos acompañando nosotros eso en nombre de las metodologías o de los anteojos que nosotros tenemos. No sé si Sí, coinciden en esta yo línea. solo para confrontar contigo nomás, esto para, Claro, para digo, variar. no, revalorizando lo que decís, digo, para valorizar lo que decís y confrontar Ah, me contigo. gusta más lo de Yo sé valorizar lo que que quiero, confrontar. pero como no lo tengo, exijo del otro que me lo dé. Y como el otro no tiene, porque tiene el presupuesto acotado por los múltiples motivos de la financiarización, tampoco me lo da. Entonces hay una cosa que yo quiero que todo esto, pero todo esto se lo pido al otro y el otro no tiene con qué. Entonces la discusión es lo Pero que ahí está, operativo, la discusión es lo sí, operativo. pero ahí está nuestro trabajo, poder decir yo quiero esto y cómo podrías lograrlo. Para eso tenemos una enorme habilidad nosotros para preguntar, indagar, explorar, porque cuando Sí, vos pero ahí, si no te... cuidado con pedirle desde la autonomía que lo resuelva solo aquel que no lo puede resolver. No digo que lo resuelva solo, digo que muchas veces cuando vos preguntás, ¿y esto cómo se puede? ¿A dónde? Mirá cómo se ríe, Fran. No te rías, porque esta conversación parece que la hemos tenido en otros ámbitos. Bueno, redondeando la Eso idea, lo es dijo que usted, ¿eh? Eso lo dijo usted. redondeando la idea, no, yo no le estoy pidiendo, por ejemplo, a un grupo, a una organización que resuelva determinados temas que le correspondan al Estado. No, por favor. Simplemente lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando hay reclamos es porque alguien le prometió algo o yo creo que el otro me debe algo. Entonces lo interesante es poder tener ese espacio de reflexión para ver cuánto puedo yo satisfacer mi propia necesidad, a dónde la puedo buscar, a quién le tengo que pedir. Entonces, todo eso es un trabajo nuestro, que es un trabajo muy valioso y que lo hacemos bien. Yo los escuchaba mientras me preguntaba cómo se vincula esto con y tengo el título, ¿no?, frente a mí, con el eje de conversación que nos convocó. Y pensaba que me parece que hemos caminado y me parece que es uno de los ejes que tienen que ver con la relación entre persona y estructura, ¿no? O entre persona e institución, y me parece que es algo que atraviesa las diferencias, creo, las diferencias de los conflictos, del trabajo en conflictos sociopolíticos y del trabajo en conflictos interpersonales, ¿no? Porque lo sociopolítico está más atravesado por lo institucional y por lo estructural. En lo interpersonal también hay estructura, porque hay estructura individual, ¿no? Pero estructura social atraviesa los sociopolíticos, ¿no? Y me pareció escuchar entre la Gaby y el Ale esta tensión entre qué nos toca como personas, como individuos, y qué le toca a un Estado o a la institución que sea como responsabilidad, ¿no? Como cargo. En definitiva, creo que es otro eje que se juega. Sí. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que pueden confluir en el eje del cambio, ¿no? Sí. Y a mí me gusta pensarlo de esa manera, porque a mí me parece que, y cada vez más, no sé si porque trabajo en este tema de la conflictividad social desde hace tanto tiempo, pero en el plano interpersonal me pasaba más o menos igual, ¿no? En el sentido de que yo tenía claro que el propósito de mi intervención, tengo claro que el propósito de mi intervención es hacer alguna contribución que permita que el proceso de cambio vaya hacia un lugar que tiene ciertas características. Ese lugar tiene ciertas características, es no violento, es de construcción común, ¿sí? No hace daño a terceros, ¿no? E implica para los involucrados, dentro de su perspectiva, un crecimiento, una mejora, ¿no? Para ponerlo en esos términos como muy, muy amplios y vagos,
¿no? Y la verdad es que, ¿qué significa eso en concreto en cada caso? Yo no lo tengo muy claro, porque me parece que es un proceso de co-construcción. De la misma manera que es un proceso de co-construcción en los conflictos interpersonales, para mí es un proceso de co-construcción en los conflictos sociales y políticos, no solamente con los actores, sino también con otros terceros que también trabajan como terceros o con otros que ni siquiera están vinculados a la dinámica sistémica central de la conflictividad, sino que hay otros. Al contrario, muchas veces en los conflictos sociales y políticos, y también algunas veces en los conflictos familiares, he estado buscando puntos de anclaje externos al sistema conflictivo que ayuden a empujar el proceso de transformación de la dinámica de conflicto dentro del sistema, ¿no? ¿Cuántas veces en alguna mediación familiar no trajimos un vecino que era importantísimo para la dinámica de la familia, o una tía, ¿no? Y en la dinámica de la conflictividad política metemos a la iglesia o a las organizaciones de la sociedad civil o a las organizaciones comunitarias o a las organizaciones de mujeres, ¿no es cierto?, que no están directamente involucradas en la dinámica de la conflictividad. Entonces, a mí me parece que sí, que es cierto que hay diferencias muy importantes en términos de la complejidad, en términos de los elementos institucionales o estructurales, pero me parece que si los ponemos debajo del paraguas de la búsqueda de cambios constructivos, no es tan distinto, ¿no? Por lo menos en cuanto al propósito de la intervención. Después, la metodología de la intervención yo creo que sí, y creo que nos encontramos, guarda, porque lo estoy pensando en este momento, nos encontramos en los ámbitos interpersonales como en los ámbitos sociales con desafíos completamente nuevos. Digo, yo en la discusión de si una pareja homosexual está bien que adopte un chico o no, me cuesta meterme, ¿sí? Que tengan hijos de parejas homosexuales. Hoy me parece que no hay ninguna duda que dos papás o dos mamás pueden ser dos papás o dos mamás y cumplir el fin de construir una familia exactamente de la misma manera que una pareja heterosexual. Pero es algo que, digamos, en mi formación y en mi comprensión tradicional de la estructura familiar, tengo que hacer mis esfuerzos para poder entenderlo y buscarlo y comprenderlo. En el ámbito familiar, en el ámbito comunitario y de las democracias, está funcionando una cosa parecida, ¿no? ¿Sirve y alcanza el Congreso como representatividad de todos los intereses de las sociedades? Está claro que no. Está claro que se necesitan otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros damos ese paso atrás que pide Lederach y vemos los sistemas en los que vivimos, los sistemas familiares, los sistemas vecinales, los sistemas de la sociedad civil, los sistemas políticos, ¿no es cierto?, las democracias, los vemos en transformación y cómo hacemos nuestra mejor contribución para que esa transformación vaya hacia una dinámica más positiva, más constructiva. Y yo creo, ahí vos sabés que creo que hay una pista importante, porque cuando vos decís a mí me cuesta, me parece que este camino del autoconocimiento, clave para nosotros en este campo, que es vital en cualquier campo, pero en el nuestro especialmente, porque si nosotros queremos ser terceros que realmente ayudamos, necesitamos enorme flexibilidad y enorme respeto por cómo las personas quieren vivir, cómo las personas piensan, cómo creen que es mejor o peor algo para ellos. Entonces, este movimiento de ir para atrás de Lederach me parece muy positivo desde el punto de vista del autoconocimiento, estar bien enraizado con lo real para que nosotros realmente podamos ser útiles.
y permanentemente tener muy claro y ser muy conscientes de que nosotros estamos ahí para que las personas, grupos, organizaciones encuentren su mejor modo para vivir en paz, ¿no? Desde este paradigma de la cultura de la convivencia, desde este lugar de la abundancia, donde hay lugar para todos, donde todos podemos estar bien en la medida que seamos respetuosos. Entonces me parece que ahí la clave es el trabajo del autoconocimiento. Nosotros necesitamos mucho trabajo personal, muchísimo te diría, para identificar cuando algo nos está movilizando y cuando no estamos siendo útiles. Y ese Sí. paso para atrás, sí, ¿qué decías, Caro? Perdón. Sí, que escuchaba sumaría bien. lo que decís es el autoconocimiento y también la disposición a transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que ahí estamos hablando del otro nivel que trae Francisco, cuando él dice, bueno, yo tengo que mover creencias básicas mías que están como más adentro, más profundas y más arraigadas para poder trabajar en estas nuevas o en alguna o en cierta configuración familiar nueva, ¿no? Y es transformación personal nuestra. Y ¿saben qué? Ya que agarré la voz, creo que sería buen momento de que incorporemos las preguntas que nos han llegado a través del chat, ¿sí? Esto lo contamos, acordamos que nos mandaban a un chat que compartimos, que creamos, preguntas que pudieran plantear quienes están escuchando, quienes lo están presenciando, y ya hay varias preguntas. Hay una primera de Rosa María Olave que dice las conductas de unos y otros, pero no sé si es que se me ha perdido una parte de la pregunta. Sí, no bien. sé a qué se refería. No me queda claro. Sí. ¿Cómo, No, Ale? de paso la saludamos a la 8. La saludamos. Sí, exacto. Después, Marinés Suárez. No, yo creo que Sí. yo digo Sí, algo, perdón. yo digo algo para Ochi. Yo digo algo para Ochi, porque A ver. me parece que se refiere a la conducta de los políticos o de los actores de los conflictos sociopolíticos y las conductas de los actores de los conflictos interpersonales, ¿no? Okay. Yo creo que una de las dificultades más serias para mí de trabajar en conflictos sociopolíticos y entender las conductas de los actores y de los protagonistas de los conflictos sociopolíticos es poder comprender el universo de relaciones de poder y de posicionamiento personal y de dinámicas que vive ese actor, ese protagonista. Porque es un espacio en el que no necesariamente uno tiene acceso fácil, digamos, de imaginárselo, ¿no? Vos podés ver muchas películas acerca de cómo se mueve The West Wing, ¿no? Y las relaciones de poder en el mundo, pero a veces es muy difícil encarnarlo en el personaje concreto, ¿no? Y yo creo que sí, esa es una de las cosas que a mí me ha costado y que me ha llevado tiempo entender cómo se ve el mundo desde esos lugares, ¿no? Y sí, es indispensable. Ahora, claro, la conducta de cada parte se lleva adelante desde el lugar que esa parte ve el mundo, de manera tal que ahí está la flexibilidad de la que hablaba Gaby. Yo creo que uno tiene que ser capaz de comprender, ¿no es cierto?, tantas visiones del mundo como partes con las que trabaja, ¿sí? Y yo creo que una cosa importante es no entrar con juicios de valor para comprender. Primero comprender y los juicios de valor se te disparan solos, ¿no? Pero por lo menos suspenderlos un poquito, los juicios de valor, para tratar de comprender primero y mantener tus juicios de valor porque hacen parte de tu persona, pero muchas veces los juicios de valor te cierran la mirada, ¿no? Te impiden comprender. Eso quería decir con respecto a eso. Bien, bueno,
¿Quieren sumar algo más en relación a eso o tomamos otra pregunta? Dale, avanzá con las preguntas y Avanzamos. Así damos participación. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con las sugerencias? Si hay diferencias en el trabajo en unos y otros conflictos. Esa, perdón, perdón que vuelva a hablar. Sí. Esa es de Marinés y Sí. ella sabe la respuesta porque hemos tenido muchas discusiones al respecto, ¿no es cierto? Y uno tiene, claro, aprendimos con esa idea de que el mediador no tiene que hacer sugerencias, ¿no? Y yo le dije, yo me acuerdo que yo le dije, no, esto en conflictos políticos no es así. En conflictos políticos, los actores políticos están esperando que vos les hagas sugerencias. Y yo me di cuenta que el consejo de que no hay que dar consejos ni sugerencias en las mediaciones tiene una razón de ser que tiene que ver con algo que vos decías antes, Caro. La razón de ser es para que no se traslade el poder de decisión de las partes al mediador. En los conflictos políticos y cuando uno actúa y trabaja como mediador con políticos, los políticos no trasladan el poder nunca a nadie. Entonces el tercero mediador puede hacer sugerencias sin que haya ningún riesgo de que la parte pierda el poder de decisión, porque sin ningún problema los políticos te dicen, eso es una pavada, no me interesa. Inventa otra cosa, ¿no? O no hay un corrimiento del poder. Entonces, en los conflictos sociales y políticos, yo me he encontrado, por lo menos muchas veces, diseñando sugerencias de proceso y de salida y dando sugerencias a los actores políticos acerca de cosas que se podrían hacer porque nunca hubo riesgo de que eso implicara que había un traslado de poder de decisión de ellos al tercero. Eso no pasaba nunca. Yo creo que hay una posibilidad de colaborar allí desde la generación de opciones, ¿no? Tratando de no interferir en la decisión, pero sí en la generación de opciones uno puede estar haciendo algún tipo de aporte. Y es muy bien recibido el aporte en la generación de opciones. Siempre me fue bien sabiendo que ese era el único lugar donde tenía para poder aportar, no en la toma de decisión. No en la toma de decisión. Pero sugerencias, parece que es un ámbito propicio donde te la exigen, donde, bueno, no solo sugerís el diseño o la planificación del escenario donde se van a sentar las partes, sino también en la generación de opciones uno está permanentemente haciendo colaboraciones que puedan permitir viabilizar, encauzar. A mí me gusta la nota de color acá de Marinés, ¿no? Que dice, una maravilla es como estar en el living de mi casa o en Vaquerías disfrutando de este intercambio genial entre amigos. Esto me encantó, es cierto. Sí. Todos tenemos que decir que Marinés es una gran amiga de nosotros cuatro, ¿no? Absolutamente. La teacher, no es la teacher, charlando es entre la amigos. para estar. Desde la organización me han avisado que nos están quedando 7 minutos, entonces tal vez podemos tomar 1 o 2 preguntas más del chat, Dale. y cerramos el espacio. Dale. Hago correr así un poco al azar donde caiga. María Dolores Suárez dice, totalmente de acuerdo con Gaby, el autoconocimiento, el trabajo con nuestro propio ser que se mueve en su multiplicidad, madre, hija, mediadora, pareja, ciudadana comprometida, todas esas partes de mí a trabajar. Bien, este era un aporte, no era una pregunta. Voy a buscar preguntas. Rafael Camperos dice, en países tan polarizados como nuestra Colombia, ¿cómo creen que se debe actuar? Frank es un gran tamaña pregunta Frank. Para cerrar el espacio. Dale, no, Frank, yo creo que buscando el mejor aporte que podés hacer desde tu lugar. Y creo que no solo para Colombia, sino para todos los contextos en donde a uno le toca trabajar, ¿no? Yo creo que es buscar, digamos, activamente y con toda la energía que puedas,
¿Cuál es el mejor aporte que podés hacer desde el lugar en el que estás? Habitualmente ese aporte mejora muchísimo cuando te juntás con otros, ¿no? Y cuando juntos se ponen a conversar y a discutir cuál sería el mejor aporte que podemos hacer desde acá, ¿sí? Y qué necesitamos para hacerlo. El mejor aporte, ¿qué quiere decir? Hablábamos antes de procesos de cambio constructivo, de procesos de cambio en positivo, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con eso. Gaby mencionaba valores al principio de libertad, de autorrealización, de las cosas que estamos buscando para sociedades más justas, más equitativas, más inclusivas, ¿no? Menos discriminatorias. Y eso es un trabajo que no tiene fin, ¿no? Y para mí eso es la construcción de paz. La construcción de paz es cuál es el mejor aporte que yo puedo hacer desde el lugar donde estoy, e inclusive cómo lo puedo mejorar, habitualmente juntándome con otros, ¿sí? Para que mi paso por este plano existencial tenga algún sentido. Y además quiero hacer un aporte. Yo creo que Colombia es un gran testimonio de avance en la construcción de paz. Y creo que los colombianos han trabajado muchísimo y lo que más me llamó la atención de ellos fue el enorme trabajo de la sociedad civil, y lo que creo que está faltando es que la sociedad civil también se articule entre ella, porque hay muchos grupos, mucha gente muy potente, muy poderosa, que está haciendo enormes trabajos de educación para la paz, educación para la convivencia, educación en valores, pero me parece que les está faltando conexión entre ellos, esto que decías vos, ¿no? Conocerse y trabajar más articuladamente. Y de construirse también, ¿no? Sí, claro. O sea, no solo conocerse, sino tratar de construirse lo más posible. Y en definitiva, como teniendo en cuenta todas, ¿no? Como el proceso abarca todas las dimensiones, desde lo interno, lo intrapersonal, lo interpersonal, hasta llegar a las estructuras, ¿no? Y procesos tan complejos como los que vivimos en América Latina requieren de compromisos en todos esos niveles. Entonces, tomando lo que dice Fran, lo mejor que puedas aportar en cualquiera de estos niveles es relevante porque es necesario. Qué bueno, sí, totalmente. Y me parece que con esto... Sí, Gaby. Solo esto, ¿no? Solo cerrando. Esto, que cada uno podemos encontrar el lugar, ¿no? No todos tenemos que estar en los conflictos sociales, no todos tenemos que estar trabajando en los conflictos familiares, no todos tenemos que estar en los conflictos comunitarios. Me parece que hay lugar para todos, pero lo importante es que cada uno encuentre a dónde se siente mejor y a dónde puede hacer su mejor aporte. Sí, sí. ¿Me dejan hacer una pastilla? Pues nos quedan 2 minutos nada más. Agradecerle a Fran que sí, es agradecerle a Fran que predispuso este espacio y que nos permitió pensar alrededor de 2 ámbitos que se cruzan y en algún sentido y que tienen intersticios en otros y que en algunos casos es imposible conjugarlos, pero realmente acá encontramos muchas puntas en las cuales nos deja seguir, investigando, pensando alrededor de esto. Creo que abrió la posibilidad para nosotros mismos, creo que para los que están aquí, no sé si le hicimos un aporte, los confundimos, no lo tengo claro, pero para nosotros mismos nos abre la necesidad de seguir investigando alrededor de esto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común, los intersticios, los lugares de desencuentro que tienen estos 2 campos que deberían retroalimentarse, pero no sé si en todos los sentidos eso acontece. Nos queda una incertidumbre, y una incertidumbre a trabajar. Nos queda una gran pregunta. ¿Sabemos todo lo que creemos que sabemos? Bueno, todo esto lo pongo para agradecer a Fran nomás. Bien abierto queda. Un cierre bien abierto. Un placer. Y me sumo al agradecimiento a Francisco, que fue el que movilizó y generó el espacio y este encuentro entre buenos amigos, buenos y viejos amigos. No, yo agradecido con ustedes. Porque viejos, sobre todo. Viejos ya estamos.
Bueno, muchas gracias. Bien, Muchas bien. gracias a ustedes, muchas gracias a los organizadores y a todos los que están. Gracias a todos. Sí. Cuando la más joven dice que estamos viejos, estamos perdidos los demás, Que ¿no? estamos mal, ¿ah? Bueno, Muy bien, seguimos. gracias. Chao. Chau, Chao, chao. chau.